Se necesita gente con amor en el corazón, gente que canta, canta, baila, gente que vive en la oración, para atestiguar con su vida el amor de Dios, que canta en voz alta, grita al mundo, haz que la gente escuche su voz. Necesitamos santos, jóvenes santos, santos en vaqueros que beben Coca-Cola y comen hot dog. Necesitamos santos, jóvenes santos, que tengan a Dios en el corazón, que deseen la paz y amen a sus hermanos. Santos que viven el mundo sin sotana y sin velo, construyendo su camino hasta el cielo. Santos que evangelicen y alaben a Dios, que es amor, que transmiten la palabra por el ordenador. El amor del joven santo, santo también hay que ser. Mucho amor, la fidelidad a quien tanto él quiere bien, consagrando la juventud y la pureza al Señor, consagrando la castidad al Dios que tanto nos amó. Necesitamos santos, jóvenes santos, santos en vaqueros que beben Coca-Cola y comen hot dog. Necesitamos santos, jóvenes santos, que tengan a Dios en el corazón, que deseen la paz y amen a sus hermanos. Se necesitan los santos del siglo XXI, comprometidos con el mundo y el bien de cada uno, que tengan amor a la Eucaristía y no se avergüencen de decir: todos juntos vamos a cantar la revolución al mundo. Santos que escuchan reggae, pop y samba, salsa cristiana, en las calles con sus iPods a cantar a Dios que es el perdón. Viven en el mundo y en el mundo no tienen miedo de vivir. Como ejemplo está Jesucristo y semejante a él quiero ser. Queremos ser santos, jóvenes santos, santos en vaqueros que beben Coca-Cola y comen hot dog. Necesitamos santos, jóvenes santos, que tengan a Dios en el corazón, que deseen la paz y amen a sus hermanos. Se necesita gente con amor en el corazón, gente que canta, canta, baila, gente que vive en la oración, para atestiguar con su vida el amor de Dios, que canta en voz alta, grita al mundo, haz que la gente escuche su voz. Necesitamos santos, jóvenes santos, santos en vaqueros que beben Coca-Cola y comen hot dog. Necesitamos santos, jóvenes santos, que tengan a Dios en el corazón, que deseen la paz y amen a sus hermanos. Santos que viven el mundo sin sotana y sin velo, construyendo. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Esta noche nos hemos reunido en este martes de Don Bosco, iniciando con un nuevo ciclo, Santidad Juvenil. A lo largo de este ciclo platicaremos de algunos de los jóvenes santos salesianos y no salesianos que se encuentran ya sea como santos o en alguno de los niveles. La plática del día de hoy se encuentra a cargo de Sor Elisa Chávez,
quien nos platicará acerca de estas fases que sigue un santo para llegar a este punto, hasta este punto. También le damos la bienvenida al nuevo Consejo Inspectorial de la Asociación de Exalumnos de Don Bosco México Sur. Recordemos y les damos las gracias por haber participado en las votaciones para las votaciones del nuevo consejo. Le damos la bienvenida a este nuevo consejo integrado por Celeste López Torres, encargada de la Comisión de Comunicación, junto con Isaac de la Vega. Miguel Ángel Campos, encargado de la Comisión de Tesorería. José Luis Hernández García, secretario, Josué Solano Silva como representante jefe, Rita Villanueva Velázquez, vicepresidenta, como nuestra presidenta Laura Ramos Perea y una servidora con la Comisión de Formación para el ciclo 2025-2028. Bueno, pues con esta bienvenida damos inicio a esta plática. Les pedimos mantener cerrados sus micrófonos y en la medida de lo posible mantener sus cámaras abiertas. Recuerden que tenemos una sesión de preguntas en las cuales ustedes pueden participar escribiendo en el chat de Zoom o de Facebook cualquier duda, comentario, saludo, cualquier duda que ustedes tengan la pueden mandar. O también directamente aquí en Zoom pueden levantar su manita para que se les dé su participación. ¿Sí? Entonces damos inicio con la oración a cargo de Miguel. Adelante, Miguel. Nos ponemos en presencia del Señor diciendo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a María Auxiliadora. Enséñame, oh María Auxiliadora, a ser dulce y bueno en todos los acontecimientos de mi vida, en los desengaños, en el descuido de otros, en la falta de sinceridad de aquellos en quienes creí, en la deslealtad de aquellos a quien confié. Ayúdame a olvidarme de mí mismo para pensar en la felicidad de otros, a ocultar mis pequeños sufrimientos de tal modo que sea yo el único que los padezca. Enséñame a sacar el provecho de ellos, a usarlos de tal modo que me suavicen, no me endurezcan ni me amarguen, que me hagan paciente y no irritable, que me hagan amplio en mi clemencia y no estrecho y despótico, que nadie sea menos bueno, menos sincero, menos amable, menos noble, menos santo por haber sido mi compañero de viaje en el camino hacia la vida eterna. María Auxilio de los cristianos, Ruega por ruega nosotros. por nosotros. San Juan Bosco, ruega por Ruega por nosotros. En el nosotros. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Miguel. Para dar inicio a la plática y a la bienvenida de Sor Lupita, daré cita a la presentación de ella. Sor María Guadalupe Chávez Rodríguez, hija de María Auxiliadora Salesiana, exalumna del Colegio Civilización Primaria, Civilización y Cultura Secundaria y Normal de la Ciudad de México. Profesora de Educación Primaria, Colegio Normal Civilización Salesiano Ciudad de México. Licenciatura en Educación Primaria, Instituto Benavente de Puebla. Licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Catequética en la Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación Auxilium Roma. Maestría en Historia del Catolicismo en México, Universidad Pontificia de México. Curso para postuladores de causas de canonización, Sagrada Congregación para las Causas de Canonización, Vaticano. Experiencia docente, maestra de primaria, maestra de catequesis en los niveles preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura. Coordinadora de asociacionismo y catequesis a nivel provincial en la Inspectoría Nuestra Señora de Guadalupe, México Sur, MME, del 2004 al 2007 y 2010 al 2012 en la Inspectoría San José en las Antillas, del 2008 al 2009. Maestra de metodología catequética en las casas de formación FMA y SDB. Formación de catequistas. Publicaciones. Chávez María Guadalupe, Le apparizioni di Nostra Signora di Guadalupe. Una lectura catequética, Prisma 23, La Roma, 2001. Coordinadora y autora del libro Atrévete a ser feliz. Itinerario querismático para jóvenes y adolescentes. Coordinadora del libro Déjate amar por Jesús,
Conferencia del Episcopado Dominicano, Comisión Arquidiocesana de Pastoral de Adolescentes, Santo Domingo, 2009. Colaboradora del libro Déjate marcar por Jesús, perdón, Conferencia del Episcopado Dominicano, Pastoral Arquidiocesana de la Infancia, Santo Domingo, 2009. Actualmente, vicepostuladora de la causa de canonización de la venerable Sor Antonieta Bomb. Le damos la bienvenida a Sor Lupita Chávez. Muchas gracias, Sor. Es un placer tenerla aquí presente y con este apoyo que siempre nos brinda. Bienvenida. Gracias, buenas noches, con mucho gusto. Bien, voy a compartir pantalla. Ok, ¿sí se ve? Sí, Ok, sí, gracias. Bien, pues me pidieron que compartiera con ustedes las fases o etapas de un proceso de canonización. Para entender estas etapas, es importante partir del presupuesto que Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Y ese sueño es la santidad. Desde el Antiguo Testamento encontramos que Dios dice, sean santos como yo soy santo. Jesús también lo dijo. Lo encontramos en el discurso de la montaña. Sean santos. Y en el Vaticano II se especifica muy bien esta vocación que todos tenemos a la santidad en la Lumen Gentium. Dice, todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, es decir, casados, solteros, religiosos, sacerdotes, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Entonces nos dice que todos estamos llamados a la santidad, no importa el estado en el que nos encontremos, nuestra condición social, nuestra preparación, no importa, todos estamos llamados a la santidad. Recordemos que el Vaticano II, ¿verdad? Pues fue fundamental, dio el cambio a la iglesia y dejó bien claro esto, que todos tenemos esta vocación. En el 2018, el Papa Francisco escribió una exhortación apostólica dedicada al tema de la santidad, que se llama Gaudete et Exsultate. En esta exhortación, el Papa habla de un concepto que a mí me parece muy hermoso, muy real, y es la santidad de la puerta de al lado. O sea, la clase media de la santidad. Y el Papa explica en la exhortación la santidad de ese padre de familia que es fiel a su matrimonio. La santidad de ese padre de familia y de esa madre que trabajan y se entregan por la educación de sus hijos. Habla de la santidad de esas personas honestas que trabajan y se ganan el pan honestamente y que comparten lo que tienen con los necesitados. Y el Papa dice que nos codeamos con personas santas, que convivimos con personas santas, porque son personas que viven el mensaje de Jesús. Y yo no sé ustedes, pero yo puedo poner ejemplos de laicos comprometidos, de aquí de Coacalco y de otros lugares, que de verdad son personas de esa santidad de la puerta de al lado.
¿Qué es entonces la santidad? Vemos esta imagen donde Jesús le está poniendo un vestido a esta persona, ¿no? La santidad es más o menos eso. Nos dice el Papa en la exhortación apostólica, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros. En la redacción es así, pero es más bien, ¿qué tanto nos parecemos a Jesús? ¿Qué tanto nosotros alcanzamos la estatura de Cristo? Dice, por el grado, como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. La meta del cristiano es parecernos a Jesús. Lo tenemos poco presente. Pensamos que la meta del cristiano es recibir sacramentos, que es muy bueno y necesario porque nos da la fuerza para parecernos a Jesús, pero creemos que ahí termina todo. Y no, el recibir los sacramentos es el inicio del camino, pero la meta es parecernos a Jesús. En su modo de pensar, en su modo de actuar, en su modo de amar. Y concretamente, dice la Gaudete et Exsultate, la santidad es la caridad plenamente vivida. O sea, como que el termómetro de la santidad es la caridad. ¿Qué tanto amo yo a las otras personas? Pero al estilo de Jesús, obviamente, ¿verdad? Amar a los enemigos, amar al que me hace daño, amar al que me cae mal. Porque amar a los amigos, lo dice el Evangelio, eso lo hacen hasta los pecadores. Ahora, ¿qué se necesita para ser santo? Dice el Papa Francisco en esta exhortación, se necesita un hombre con todos sus límites. Hombre ser humano, ¿eh? Hombre, mujer, una persona humana con todos sus límites. O sea, no se nace santo, no se nace predestinado a. Todos nacemos con límites y con cualidades. ¿Y qué más se necesita? Dejarnos modelar por la acción del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, por eso es el Espíritu Santo santificador. Ya ven que decimos Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor o Salvador y Dios Espíritu Santo santificador. Es el que nos va modelando a parecernos a Jesús. Tenemos muchos ejemplos de santos que llevaban una vida de pecado, una vida disoluta, ¿no? Esto para hacer ver que no se nace santo, ni que se es bueno desde el inicio. Hay muchos santos que sí lo son, pero también hay santos que dieron un cambio radical de 360 grados. Tenemos un San Agustín que sabemos que llevaba una vida disoluta de placeres, de mujeres, de fiestas, y después se convierte en San Agustín. Recuerdo una exalumna que estudió un año en la FADU. La FADU es la escuela que está aquí en Coacalco que llevan los agustinos. Y pues obviamente les hablan de San Agustín, como nosotros hablamos de Don Bosco. Entonces me decía, ¿usted cree eso? Que tuvo un hijo con una mujer y así es santo. Ella me decía, ¿no? Como muy admirada, como no comprendiendo, porque creemos que los santos son buenos desde el inicio, pero no. Tenemos un San Ignacio de Loyola, que era un militar, un soldado, y precisamente cuando recibe una bala en la pierna, es el hecho que transforma su vida y deja pues esos sueños de milicia y se transforma en el San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas.
Tenemos un San Francisco de Asís, ¿no? Que también era rico, llevaba una vida de placeres, de riquezas, de todo, y deja todo cuando encuentra a Cristo. Entonces, ¿qué se necesita para ser santo? Solo disponernos a dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Dice la Gaudete de Exultat, eh, que la gracia del bautismo, ¿verdad? Fructifica en nosotros en la santidad. Ya, la santidad en el fondo es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y nos invita a decirle al Señor, Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. Sí, el Papa nos invita a decir eso, ¿verdad, Señor? Pues tú ya sabes cómo soy, conoces todo mi pecado, todas mis debilidades, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme mejor. Bien, entonces a partir de esto tenemos que todos estamos llamados a ser santos y que hay muchas personas santas con las que convivimos. Sin embargo, existe la santidad canonizable. ¿Qué es la santidad canonizable? La santidad reconocida por la iglesia canonizada viene de cánones, o sea, que su santidad se somete a un proceso, por eso son cánones, los cánones son normas en la iglesia, ¿verdad? El derecho canónico es donde está todas las normas de la iglesia. Entonces se somete a ciertas normas a un examen para demostrar que verdaderamente esa persona fue santa. Y la santidad canonizable, dice el Papa, es el rostro más bello de la iglesia. Sabemos que en la iglesia hay muchos malos ejemplos, malos testimonios, ¿verdad? De muchas personas, sacerdotes, religiosas, laicos, pero también existen rostros que embellecen la iglesia y esos son los santos. Bien, vamos a pasar ahora a ver por qué la santidad canonizable, por qué la iglesia quiso hacer esto de la santidad canonizable. ¿Para qué proponer santos? Cuando la iglesia propone un nuevo santo, o desde el inicio cuando propuso santos, tenía tres finalidades. Primero, que fue el original, presentar un modelo de vida a los cristianos. ¿Por qué digo que fue el origen? Porque los primeros santos surgieron en las persecuciones de los inicios de la iglesia. Entonces, como los cristianos se veían amenazados por las persecuciones, necesitaban fortalecerse para mantenerse fieles. Y entonces tomaban el ejemplo de aquellos que habían muerto dando la vida por confesar a Cristo. Los tomaban como modelo, ¿sí? De ahí empiezan a surgir los santos. Entonces, el primer objetivo de la iglesia es presentar a los cristianos modelos a imitar. Tenemos el máximo modelo que es Jesucristo. Alguien podría decir, pero si tengo a Jesucristo, ¿para qué quiero otros modelos? Él es mi modelo. Sí, pero resulta que Jesucristo es el Hijo de Dios y pues a veces nos parece como imposible de alcanzar, ¿no? Inalcanzable. Entonces, tener un modelo de un humano como que nos anima más a que se puede, ¿sí? El segundo objetivo es tener un intercesor. Fíjense, la mayoría de las personas actualmente buscan los santos para pedirles. O sea, buscamos los santos y buscamos al más milagroso, ¿verdad? Y dicen, no, este santo es bien milagroso. Y allá va la gente a ponerle listón a San Charbel, a no sé qué, ¿verdad? Porque este santo es muy milagroso. Porque pedimos un intercesor, queremos pedirle
milagros, favores. Este, pero poco nos interesa decir voy a imitar a este santo. Es la verdad, ¿no? Es la verdad. Buscamos los santos para pedirles. Y el tercer objetivo es darles culto, ¿sí? O sea, venerarlos, reconocer su santidad. Estos tres objetivos se relacionan con las etapas para ser reconocido santo. Vamos a ver cómo. En el proceso de canonización hay cuatro etapas. La que está hasta arriba es la primera, o sea, la máxima está hasta abajo. La primera etapa es siervo de Dios, ¿sí? La segunda es venerable, la tercera beato y la última santo. Eh, ¿Qué se necesita para ir pasando en estas etapas? Y es precisamente donde se relaciona con las finalidades por las cuales la iglesia propone santos. Vamos a ver de qué modo. Primero, se es siervo de Dios cuando se tiene fama de santidad y cuando se pide a la iglesia iniciar el proceso de canonización. El primer elemento para que haya un proceso de canonización es que esa persona tenga fama de santidad. Y dicen los cánones, con un porcentaje considerable de la comunidad cristiana. O sea, que no va a ser tu familia nada más. Hay personas que quieren canonizar, por ejemplo, a su mamá, ¿no? Y dicen, voy a hacer el proceso de canonización de mi mamá, pero solo para ellos es santa. Y entonces, pues no, de entrada no te van a dar la, la posibilidad de iniciar el proceso porque solo en tu familia la consideran santa. Tiene que tener fama de santidad en un porcentaje amplio de población cristiana. Recuerdo que en el curso nos decían que incluso cuando una religiosa de clausura es santa, sabemos que las religiosas de clausura no salen. Entonces preguntaban, bueno, una religiosa de clausura que es santa, ¿cómo va a tener fama de santidad si no se relaciona con nadie? Solo la va a tener con su comunidad. Y nos decían que la santidad se irradia, sale. Y entonces, aunque ella nunca salga de su convento, de algún modo la gente se siente atraída y sabe que ahí hay una santa, ¿sí? Como pasó, por ejemplo, con Sor Eusebia Palomino, que estaba en la cocina. Ella no estaba directamente, convivía poco con los niños en la escuela y demás, pero esa santidad se irradiaba. Entonces, el primer elemento es que haya fama de santidad y con eso ya se puede iniciar un proceso. Y esa es la primera etapa, siervo de Dios. Después, la primera etapa del proceso, que es la fase diocesana, consiste en demostrar que vivió las virtudes cristianas. Aquí dice la heroicidad de las virtudes. ¿Por qué dice heroicidad? Porque todos en algún momento vivimos las virtudes cristianas. En algún momento somos caritativos, en algún momento somos personas, que tenemos la fortaleza, ¿verdad? Que somos prudentes, que somos personas buenas. Pero heroicidad quiere decir que es constante, siempre. En eso consiste la heroicidad de las virtudes, no que vivió de vez en cuando las virtudes cristianas, sino que las vivió siempre, en todo momento. Y para eso se pide demostrar que al menos los últimos 10 años de su vida, al menos los 10 últimos años de su vida, vivió las virtudes cristianas en grado heroico.
Una vez que se demuestra esto, ¿cómo se demuestra? Con testigos. Testigos que van a un tribunal y son interrogados. Y le preguntan, a ver, dígame, ¿cómo vivió esta persona la caridad? Y los testigos tienen que decir lo que el siervo de Dios hacía. Para esto se analizan las tres virtudes teologales que son fe, esperanza y caridad, las cuatro virtudes cardinales que son justicia, fortaleza, prudencia y templanza. También se considera la humildad, que es fundamental, no hay santo que no sea humilde. Y en el caso de ser religioso, los votos de castidad, pobreza y obediencia. Si no es religioso, esas no. Ujú. Entonces se hace, en eso consiste el proceso diocesano, en demostrar con testigos o con documentos que esa persona vivió las virtudes cristianas. Cuando se demuestra eso, entonces la persona pasa a ser venerable, ¿sí? Se le da el título de venerable. Y pues el nombre lo dice, alguien venerable es alguien de respeto, ¿no? Cuando nosotros veneramos a alguien es porque lo admiramos, le tenemos respeto. Entonces, como imitó a Jesús en las virtudes, como vivió las virtudes cristianas, merece nuestro respeto y nuestra veneración. Es venerable. Para el siguiente paso, la iglesia pide que el siervo de Dios, el venerable, pueda demostrar que puede interceder por nosotros, que demuestre que puede interceder por nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? Con un milagro. Un milagro que sea después de muerto. Porque, por ejemplo, hay siervos de Dios como Madre Antonieta que en vida alcanzaron milagros, pero esos no cuentan. Tiene que ser después de muerto. ¿Y qué pasa si una persona era muy buena, era sierva de Dios y en vida nunca hizo un milagro? No hay problema. Cuando llega este momento, lo tiene que hacer. La iglesia considera que el milagro es como la confirma divina que Dios quiere que esa persona sea reconocida como santa, ¿sí? Y entonces quien está promoviendo a ese venerable, pues tiene que trabajar por darlo a conocer, por invitar a la gente a que lo invoque, que le pidan gracias para que se pueda dar el milagro. Una vez que se da el milagro, pasa a ser beato, ¿sí? Hay venerables que duran años, años, hasta 100 años y no salen de venerables, o sea, no viene el milagro. Y hay venerables como Carlo Acutis, que rápido salió el milagro. ¿De qué dependió? Pues yo pienso que es el momento de Dios. Sí tiene que ver mucho darlo a conocer, invocarlo, que ese es el trabajo humano. Pero yo también siento que es el momento de Dios, el momento que Dios considera oportuno para decir que esta persona se ha reconocido beato. Y una vez que es beato, se pide un segundo milagro para ser reconocido santo, ¿sí? Y entonces, fíjense bien, cuando es beato, esa persona ya puede recibir culto, pero culto particular. ¿Qué quiere decir? Si es un beato de una diócesis, solo en su diócesis. En el caso de la familia salesiana, por ejemplo, Laura Vicuña, puede recibir culto litúrgico, pero solo en la familia salesiana. Cuando se es santo, ya se le da culto universal, o sea que toda la iglesia le puede dar culto.
En realidad esa es la diferencia entre beato y santo, porque el beato ya demostró que es santo, ya lo demostró con el milagro, ¿sí? Ya tiene culto, culto particular, pero ya recibe culto litúrgico. Culto litúrgico, o sea, me refiero que tiene oraciones especiales para una misa, que tiene liturgia de las horas propia, ¿verdad? Con antífonas propias para ella. Porque el culto particular tú se lo puedes dar desde que es siervo de Dios. Por ejemplo, Madre Antonieta es sierva de Dios y hay mucha gente que dice, yo le tengo su altar y le prendo su veladora y le rezo, pero es culto particular, ¿sí? El culto universal es cuando ya la comunidad eclesial en público hace un acto litúrgico. Bien, entonces estas son las etapas y lo que se requiere para cada etapa. Yo les decía que estas etapas se relacionan con los objetivos o finalidades que tiene la iglesia para promover santos. Vamos a ver de qué modo. A ver. Tenemos, por ejemplo, que el siervo de Dios y el venerable son un modelo para imitar. ¿Sí? ¿Se recuerdan que la primera finalidad era proponer un modelo a imitar en la iglesia? El beato demuestra que es un intercesor. Ya le podemos pedir su intercesión. Y el santo se le da culto universal. Eran las tres finalidades, ¿se recuerdan? Proponer un modelo para imitar, un intercesor al cual pedirle y darle culto. Entonces, estas son las etapas que se relacionan con las finalidades que se tiene para proponer santos. Ahora, podemos decir, ¿para qué tantos santos? Ya hay muchos, miles de santos, miles que ni siquiera conocemos algunos. Y el Papa en la Gaudete Exsultate nos dice que cada santo es una misión, es un proyecto diferente, que vivió en un momento determinado de la historia y que vivió un aspecto del Evangelio en modo particular. Entonces, es necesario seguir proponiendo santos para que el pueblo de Dios entienda que la santidad es posible. ¿Por qué proponer santos ahorita? Porque podemos decir, es que antiguamente se podía ser santo, pero ahora en esta sociedad ya no. Es que en el tiempo de Don Bosco, de Domingo Sabio, era otro ambiente más sano, de fe en las familias y por eso podían ser santos. Pero ahora, con las redes sociales, con todo lo que hay ahí, ¿verdad? Lo que la sociedad, bueno, ya no es posible ser santo. Y no, la iglesia dice, es posible. Y por eso los santos actuales, por eso seguir canonizando personas, ¿sí? Entonces, para eso es que es que la iglesia sigue promoviendo santos. Bien, aquí tenemos los santos de la familia salesiana que están en proceso o que ya están canonizados, ¿verdad? Pero yo quiero compartirles algo, dado que este ciclo de conferencias está finalizado a santidad juvenil, ¿sí? Con esto que les voy a presentar vamos a entender también un poquito cómo es eso del proceso de canonización. En el 2004 a nivel familia salesiana fue considerado el año de la santidad juvenil. ¿Por qué?
porque se celebraba el 50 aniversario de la canonización de Domingo Savio, que había sido en el 1954, y los 100 años de la muerte de Laura Vicuña, que fue en 1904. O sea, en el 2004 coincidieron estos dos aniversarios, 50 años de la canonización de Domingo y 100 años de la muerte de Laura Vicuña. El rector mayor, que era Pascual Chávez, dijo que era el año de la santidad juvenil. Y en los boletines salesianos de ese año, el padre Pascual fue poniendo una biografía o dos biografías de santos jóvenes salesianos, de ambientes salesianos. Y yo les quiero proponer porque es muy interesante ver que muchos de estos santos modelos a imitar que el padre Pascual propuso, varios están en proceso de canonización, pero varios no. Y ahorita vamos a ver por qué no, por qué unos sí, otros no, que siempre no fueron santos o qué pasó. ¿Sí? Bien. Les voy a proponer algunos. Bueno, no voy a mencionar a los muy conocidos, como seguramente han escuchado hablar de Alberto Marbelli, de los mártires de Polonia. Ay, permítanme, es que no me di cuenta que tenía poca batería y me salió el letrerito de se está agotando. Perdón, eso fue una distracción, según yo la tenía cargada. Sí, Sora, adelante. Les recordamos que pueden ir preparando sus preguntas para la sesión. No puse a los mártires de Polonia, que ya están ahí en la lista de los que están en proceso. No puse a Pier Giorgio Frassati, que también está, sino a otros menos conocidos. Por ejemplo, está Bartolomé Blanco, que era exalumno y cooperador salesiano de España y que fue asesinado durante la Guerra Civil Española. Y dice, era un joven bueno, valiente, comprometido en el estudio, en la cuestión social, en la doctrina social de la Iglesia, activista de la Acción Católica. Y precisamente por esta acción social que hacía fue encarcelado y luego condenado a muerte. Antes pues, de ser asesinado, exclamó: "Viva Cristo Rey". Entonces vemos que es totalmente salesiano, exalumno y cooperador salesiano. Y pues que es muy evidente su santidad, porque es mártir, ¿no? Es muy evidente, o sea, pues alguien que muere diciendo viva Cristo Rey y que te mataron porque andabas haciendo bien a los demás, pues es evidente su santidad. De hecho, él está en proceso, aunque no lo tengamos en mente como muy conocido. Tenemos a Jean de Berux, un exalumno y cooperador salesiano inglés, el otro era español, este es de Inglaterra, que se fue de voluntario de misionero a Liberia. Dice de alma sensible, hablaba de la gente, y es que aquí ya no le veo. Hablaba siempre de la gente que sufría y de la insensibilidad de quien le rodeaba y la gobernaba. Y decía, mientras mi corazón palpite, debo hacer lo que pienso que puedo hacer, es decir, ayudar a cuantos son menos afortunados que yo. Y fue asesinado siendo voluntario en Somalia. O sea, aquí también es evidente, es mártir. Lo matan porque ayudaba a los pobres, decía, ¿verdad? Hablaba de la injusticia de quienes gobernaban, defendía los derechos humanos y también lo mata. Evidente, mártir por defender a los demás. También está en proceso.
Pero, por ejemplo, tenemos a Roderick Flores, que era de Filipinas. Fíjense, España, Inglaterra, Filipinas. Este chico pertenecía a los Scouts del colegio Don Bosco en Filipinas. Se ahogó en su intento de salvar a dos compañeros que sufrieron calambres mientras nadaban. Y uno puede decir, bueno, muchas personas se han muerto salvando a otros que se están ahogando. Ese es un caso muy común. Dice, su cuerpo fue encontrado una semana después. Pero fíjense lo que dice el testimonio de un salesiano que lo conoció. El acto heroico de lanzarse para salvar a sus compañeros fue solo el punto culminante de una larga sucesión de innumerables gestos de altruismo realizados diariamente. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Su virtud constante, virtud heroica. No fue ahí que de repente dijo, yo voy y lo salvo porque sé nadar y se murió. Muchos casos hay así y no están en proceso ni son considerados santos. Ese es como quien dice, la gota que derramó el vaso, pero quien lo conoció dice, toda su vida era entregarse a los demás, gestos de altruismo realizados diariamente. Entonces ahí ya se está hablando de una virtud heroica, ¿sí? Y con los otros, pues también era obvia su virtud, ¿no? El que se va de misionero a África y que ahí anda defendiendo los derechos humanos, pues está hablando de su virtud constante. Bien, entonces vamos viendo cómo es la virtud heroica, ¿verdad? Aquí el padre, este salesiano, da testimonio de que era diariamente. Tenemos a Javier Rivas. Dice, era animador del oratorio en Barcelona. Muere en un accidente de montaña mientras descendía de una cima apenas conquistada en compañía de dos amigos. Ahí, pues no se murió por dar la vida por los demás. Aquí ya vamos viendo, ¿verdad? Ya vamos bajando más ordinario. Se murió en un accidente, pero no por eso es santo. Nada más nos dicen cómo murió, pero no por eso es santo, sino porque dice, solía decir que con la ayuda de Cristo nada hay imposible. Era un joven alegre, sensible, lleno de sueños. Tenía un gran deseo de llegar a ser maestro para poder hacer el bien. Y dice, preciosas sus reflexiones de un joven cristiano. Entonces nos está diciendo que él ya vivía la virtud, alegre, sensible, quería hacer el bien, un chico de bien, ¿sí? Entonces, aquí está más evidente la virtud ordinaria, heroica, constante, y que no precisamente tiene que morir mártir. O sea, murió en un accidente de montaña, ¿sí? No está en proceso. Fernando Caló. Fíjense cómo muere. Murió a consecuencia de chocar contra una columna jugando fútbol en el Colegio Salesiano de Portugal. O sea, nada que ver ahí su santidad, ¿verdad? Es de Portugal. Era un poco alborotado, hijo de una madre soltera, pupilo de varios orfanatos. Cuando llegó con los salesianos, dio una vuelta radical a su vida. Logró acercar a la iglesia también a su madre, que desde hacía mucho tiempo se había alejado de ella. Fue apóstol entre sus compañeros, él, que al inicio era considerado uno de los más violentos. Entonces aquí tenemos el caso de un convertido, ¿sí? Vemos como aun cuando todos son alumnos salesianos, que están en el colegio y demás, crecen, son diferentes, ¿sí? ¿Quién fue mártir? ¿Quién se convirtió? Como este que se ve que era tremendo, hasta la carita. Había varias fotos así como de dibujo, pero esta dije, voy a poner esta original porque hasta la carita se le ve de tremendo, ¿sí? Entonces,
Aquí vemos una santidad de conversión que después de haber sido tan violento y de haber sido tremendo, se convierte en apóstol con los compañeros y logra acercar a la mamá a Dios. Ahí nos recuerda un poquito a Laura Vicuña, ¿no? Bien. Nini de Leo, que era italiano, murió de leucemia, nada que ver, ¿verdad? Con su santidad, pero le gustaba la música, la danza, el canto, el baloncesto, era un fan del Inter. Altruista por naturaleza, nunca pensaba en sí mismo, sino que ayudaba a todos los que tenían necesidad de él. Ahí ya está su virtud. ¿Sí me explico? Entonces, ya era bueno de por sí. Y luego dice al médico que viéndolo en sus sufrimientos y que no podía hacer nada, le preguntó, ¿pero tú qué le has hecho a Dios? Y él respondió, ¿por qué hay que meter aquí a Dios? ¿No ha sufrido acaso el Señor tanto por nosotros? O sea, se ve su fe, ¿no? Una fe madura más que la del médico. Ok, entonces son ejemplos de alumnos de diferentes partes del mundo, todos de ambientes salesianos, pero que dicen llevaban una vida de virtud que pueden ser presentados como modelos para otros compañeros. Paola Adamo era de una parroquia, unos son de colegio, otros de oratorio, este es de parroquia en Taranto, Italia. Murió a causa de una hepatitis, nada que ver con su santidad. Una de las frases más hermosas en su diario íntimo la propone como modelo para tantas jóvenes de hoy. Si crees en Dios, tienes el mundo en un puño. Aquí no describe tanto su santidad, pero dice por lo que escribe, ¿verdad? Por eso la podemos proponer como modelo. Y vean qué interesante. Entre estos jóvenes hay dos mexicanos. Willy de Coster, mexicano. Murió de leucemia después de una enfermedad que duró 6 años, durante los cuales mostró su madurez y su serenidad. Había sido alumno de los salesianos en Chapalita, o sea, es de Guadalajara. Su vida fue alegre y al mismo tiempo dolorosa, y él la supo dirigir al puerto como un pequeño santo. Sí, entonces era muy alegre y su vida de sufrimiento la supo llevar con mucha virtud, ¿sí? Exalumno de Chapalita, ok. Tenemos también una alumna nuestra de las hijas de María Auxiliadora de Puebla, Marcela Cruz Atempa. Exalumna, es que lo bajé de internet y lo tradujo como antigua exalumna, pero es antigua alumna, pero es exalumna. Fascinada por Laura Vicuña. Escogió ella misma los cantos para su funeral porque tenía leucemia y pues ya fue consciente que iba a morir. En 1981, después del atentado contra el Papa, le escribió una carta en la que le dice, si el Señor me llama a seguirlo, estoy dispuesta como la oveja que sigue a su pastor. Durante la enfermedad en el hospital tocaba con gusto la flauta para alegrar a los otros pacientes. Ahí se ve su virtud, ¿no? O sea, me estoy muriendo, pero pienso en alegrar a los otros que están conmigo aquí sufriendo, entonces sé tocar la flauta y les toco la flauta para alegrarlos. No sé si entre los presentes alguien conoce a Sor María Elena Vargas, que es la directora de Chipilo ahorita. Sor María Elena Vargas conoció a Marcela. Marcela fue compañera de su hermana y dice que compartían en el grupo vocacional. O sea, una chica de nuestros colegios, ¿sí? Ahora, ¿por qué Marcela? ¿Por qué Willy? ¿Por qué Paola? ¿Por qué Nini de Leo no están en proceso? Porque no se siguió fomentando su fama de santidad, ¿sí? Vean esta foto de Roderick, el de Filipinas. Es porque vean lo que dice aquí en la
en la foto, 40 aniversario de su muerte. En el 2024 fue el 40 aniversario de su muerte. Entonces se ve que hicieron este evento. Se ve que es un colegio. Tienen aquí una como estatua, ¿verdad? Construida, este, con un busto de él. Tiene velas abajo. Están haciendo un homenaje. O sea, después de 40 años conservan, dan a conocer como modelo a este exalumno. Y entonces los otros lo van teniendo como modelo y a lo mejor lo van invocando. Y en esas invocaciones puede salir un milagro, signo de que es una santidad canonizable. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa acá con Marcela? Cuando murió, pues fue, ¿verdad? Que darla a conocer, se escribió un librito y demás, pero después se quedó en el olvido, ¿sí? Se quedó en el olvido, ya ni incluso las ores jóvenes saben quién es ella. Ni siquiera yo creo que las ores jóvenes. ¿Qué pasó con Willy, que es también mexicano? Quedó en el olvido. Y para esto la iglesia tiene una norma en un proceso de canonización. Se inicia el proceso de canonización 5 años después de la muerte del siervo de Dios. ¿Por qué? Porque si verdaderamente es santo, su fama de santidad va a crecer y si no, va a morir su fama de santidad. ¿Sí me explico? Entonces aquí está. ¿Se recuerdan que les dije que el primer elemento para canonizar, para iniciar un proceso es que tenga fama de santidad? Pero esa fama de santidad tiene que ir creciendo. ¿Y cómo va a crecer? Porque se le invoca, porque se le propone como modelo, porque se le admira, porque se le imita. Y entonces va creciendo y la iglesia puede decir, bueno, inicien el proceso porque tiene verdadera fama de santidad. Aquí, pues, no digo que no sea santa, o sea, era una santa Marcela de la puerta de al lado, de esos santos de la puerta de al lado, pero no entró en el canonizable porque no fue voluntad de Dios, porque si no la fama de santidad hubiera continuado. ¿Sí me explico? Hubiera continuado. Se podría revivar, no, reavivar, se podría, ¿sí? Se podría si se propone, si hay un grupo que diga, sí, vamos a proponerla a ver si, ¿verdad? Si sí, de verdad es voluntad de Dios de que sea santa canonizada. Y como hay muchísimos, muchísimos ejemplos en los boletines salesianos de ese año de jóvenes exalumnos, alumnos, que fueron santos de la puerta de al lado, o sea, que pueden ser propuestos como modelo, pero que no están en proceso de canonización, y muchos otros que sí están en proceso de canonización. Miren, buscando las fotos, porque yo como conocía lo de los boletines, me fui directo a buscar para fotos y eso, y encontré una página de donde saqué esta síntesis, pero no se me ocurrió ver de dónde era. O sea, obviamente es una página salesiana, pero no sé de qué colegio. Pero si ustedes entran con alguno de estos nombres, van a dar con esa página y van a encontrar muchísimos jóvenes que pueden ser propuestos como modelos de santidad, de ambientes salesianos y varios que ya están en proceso, ¿sí? Entonces, quise explicarles esto así en concreto como para hacer ver cuál es el proceso, cuáles son los requisitos y por qué no todos pasan a proceso de canonización. ¿Sí? Lo fundamental es mantener la fama de santidad. ¿Sí? Y ya ahí la gente, pues los milagros se van dando así, ¿no? O las gracias, no precisamente un milagro, sino las gracias
de decir, ay, pues le pedí y me lo concedió, y entonces ya se empieza a hacer la fama, ¿no? Basta que conceda una gracia y ya empieza a hacerse la fama porque el otro dice, ay, me la concedió y pues vamos a pedirle, ¿sí? Bueno, y quiero terminar con esta frase de la Gaudete Exsultate que dice, no tengas miedo de la santidad, dice el Papa. No te quitará fuerzas, vida o alegría, todo lo contrario, porque llegarás a hacer lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser, ¿sí? Se necesita ser valiente para iniciar un camino de santidad, porque se tiene que morir a muchas cosas, ¿no? Por eso dice el Papa, no tengas miedo, no te va a quitar ni vida, ni alegría, ni fuerzas, al contrario, ¿verdad? Te va a ayudar a hacer lo que Dios pensó de ti. Y también esta frase de la misma exhortación apostólica, en la vida existe una sola tristeza y es la de no ser santos. Bien, pues, esta es lo que tenía para ustedes. Vamos a pasar a las preguntas. Muchas gracias, Sor. Adelante, Isaac. Tu audio, no, no se escucha. No, no se escucha. No, Creo, Ya. Ah, es que está marcado todavía a el... ver Ya. ahí me Sí, escuchó. ya, Ok, pues muy sí. buenas noches a todos. Sor Lupita, muchísimas gracias. Nuevamente nos encontramos con usted y los que pues no habían tenido la oportunidad de escuchar sus ponencias, bueno, pues la verdad nos quedan muy claras, pues todos los puntos que toca. Sin embargo, bueno, quiero reiterar algunas preguntas que nos han llegado en algunos chats que tenemos y me preguntan algo muy interesante. Una buena obra, ¿cómo se puede considerar ya para efectos de canonización un milagro? una buena obra. Bueno, me imagino que lo que quieren decir es, de la vida de una persona, o Ajá. bueno, no de la vida, sino lo que provoca ya con la muerte, Ujú. le piden algo, ¿cómo se considera que es un milagro? Usted decía que hay que hacer una investigación, ¿no? Ajá. ¿Qué característica tiene Ah, ok. algo que haya intercedido una Ajá. persona que ya falleció y que va a ser santo? ¿Cuáles son esas características que tiene que tener para que se considere lo que hizo o lo que se logró como un milagro? Ajá. Bueno, vamos a diferenciar entre gracia y milagro. Gracia, bueno, generalmente se van a situaciones de salud. Casi todos los milagros son sobre salud, ¿no? Puede haber de otro tipo, pero casi todos son de salud. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Alguien que tiene un tumor, ¿verdad? Y que le dicen, bueno, lo vamos a operar, pero el 95% de probabilidades es que muere en la operación. Y si sobrevive, pues va a quedar, puede quedar paralítico o ciego o algo porque el tumor está en el cerebro y al extraerlo podemos dañarle algo, demás. Entonces la persona se encomienda al siervo de Dios o al beato, ¿verdad? O al venerable. Y resulta que sale muy bien de la operación, no tiene ninguna secuela, ve perfectamente, camina todo muy bien y demás. Y entonces la persona dice, es un milagro, porque estoy bien y me dijeron pues que me iba a morir o que iba a quedar mal, ¿sí? Para la persona es un milagro, pero
para la iglesia, en este caso, es una gracia. ¿Por qué? Porque hubo intervención médica. Y la ciencia, la medicina va a decir, no, no es milagro. Este es el 1% de probabilidades, o el el 0,5% de probabilidades de que salieras bien. Tuviste suerte. ¿Sí me explico? En cambio, el milagro tiene ciertas condiciones. La primera es que sea científicamente inexplicable. O sea, que la ciencia haya dicho, no, no se puede hacer nada, es imposible, no hay remedio, ni con operación, ni con nada, ni nada, y que se invoca al siervo de Dios y se tiene una curación, este, bueno, es científicamente inexplicable, ¿verdad? Que la ciencia había dicho no, no se puede hacer nada y se realiza. Tiene que ser total, es decir, que la curación es completa, ¿sí? Y que tiene que ser casi instantánea o en un tiempo muy breve. Ujú. Y que tiene que haber habido invocación del santo, invocación directa, concreta de algún modo, bueno, del Ok, siervo de Dios. y aquí, por ejemplo, el Vaticano cuenta con un equipo de investigación, por ejemplo, de médicos. Exactamente. Hablamos que la mayoría de los milagros tiene que ver con con cuestiones médicas, ¿no? Con Sí, curación, ajá. con Sí, obtener una curación que era imposible. Entonces, me imagino que han de tener sí, un área. Y ahorita le voy a hacer una pregunta que me acaban de escribir, que es muy sí, interesante, a ver si no es leyenda urbana y tiene un poquito que ver con este equipo del Vaticano que tiene que investigar, ¿no? Hay varias sí. películas incluso que los sacerdotes tienen que hacer una investigación, ¿no? Sí, Bueno, por ejemplo, en un milagro se hace toda una investigación. Primero te piden que con los médicos del lugar tú preguntes qué probabilidad había de que esta persona curara. O sea, te dicen antes de traerlo al Vaticano, tú investiga ya, ¿no? No nos hagas perder el tiempo así. Entonces, tienes que investigar con médicos del lugar. Cuando los médicos dicen, no, es que no, no hay explicación, es que esto, no, 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 es imposible que haya sucedido, etcétera, ya se manda y tienen una comisión de médicos especialistas de todo, ¿sí? Para todos los tipos de curaciones que pueda haber y ellos analizan. Y esa es la parte médica, pero también está la parte teológica. ¿En qué consiste la parte teológica? Que tú tienes que describir en qué momento hiciste la invocación al siervo de Dios. Entonces tiene que haber una cierta coincidencia que justo después de que lo invocaste, empezó la curación o fue la curación. ¿Sí me explico? sí, Y claro. para eso tienes que tener testigos de personas que dicen verdaderamente invocamos, rezamos este día a esta hora y después la curación empezó a ser así. Sí, es muy, muy exigente el Vaticano en eso. Ahora, Sí. una pregunta que va de la mano, porque yo creo que al haber mencionado que hay varias películas que tocan el tema, me Ajá. acaba de poner Arturo Hernández Mondragón, me hace una pregunta Ajá. un exalumno, me dice, ¿en dónde se consideran o en qué parte de una canonización se consideran los estigmas en algunas personas? Ah, Es decir, esta aparición de las marcas que tuvo Jesús, sí, ¿no? Me sí. imagino, si queremos entrar explicando un poquito qué es el estigma. A ver, Sor, ¿qué nos dice de esto? Bueno, dentro de las preguntas que se hacen cuando se hace el proceso diocesano, hay un apartado que habla de fenómenos místicos. Se pregunta si sabe si ese siervo de Dios tuvo algunos fenómenos místicos como bilocarse, que está en dos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, de Madre Antonieta hay casos de personas que dicen, es que me fue a ver al hospital y Madre Antonieta nunca salió de aquí. ¿Sí me explico? Eso es una bilocación porque en espíritu ella fue y estuvo allá y la persona la vio allá.
pero ella físicamente nunca salió de aquí. Eso es bilocación. Otro es los estigmas, por ejemplo, ¿no? Que las personas tienen los estigmas y demás, y no es propiamente signo de santidad. Fíjense que los fenómenos místicos, incluso los milagros en vida, no son signo de santidad, porque hay personas que hacen curaciones y que no son santas. Lo que se considera signo de santidad es la vida de virtud. Por eso es el primer paso, que imitó las virtudes cristianas, que imitó a Jesús. Entonces, todos estos elementos, fenómenos místicos o como profecías, que dijo lo que iba a pasar, ¿sí? No, o que vio a la Virgen, que la Virgen le habló, que se le aparecía a Jesús, como hay muchas santas, ¿no? Santa Margarita María Alacoque, etcétera. Esos son fenómenos místicos y eh, te preguntan si los hubo, porque pueden ir de la mano, pero si existen, no es ya signo de santidad. Ellos solos no son signo de santidad porque hay personas que los tienen y no son santas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque Dios así lo quiere. Dios le quiso dar ese don o Dios quiso servirse a esa persona, pero su vida de virtud no es de santidad. Ujú, A ver, aquí tenemos una pregunta muy interesante que nos hace Laurita desde Michoacán, por allá por ujú, Morelia. ujú, Dice, antes era común usar el nombre de un santo al bautizar. ujú. Nombrar a un bebé, ¿sigue siendo lo recomendado? ¿Por qué? Sí, precisamente la iglesia siempre recomienda que pongamos un santo porque es como tu patrono, para que tú imites. O sea, tú debes de conocer la vida de tu santo para que lo imites, para que tomes algo de su vida. Era el sentido, ¿verdad? O sea, le pongo el nombre para que esté bajo la protección de este santo. Entonces, la iglesia todavía considera eso y por eso muchas veces la iglesia dice, ay, o nosotros decimos, a veces se sacan nombres, quién sabe de dónde, ¿verdad? Inventados y demás y que no tienen ningún santo. Bueno, si le quieres poner ese nombre, pues acompáñalo de María o de o de otro nombre que sí tiene un santo para que esa persona pueda tener Es como tener tu protector, protector, ¿no? un protector y alguien a quien imitar en tu vida. Yo Ok. recuerdo una alumna que tenía que se llamaba Teresita de Jesús y ella decía que su mamá desde chiquita le dio a conocer la vida de Teresita de Jesús y le decía, porque es tu santa y la tienes que imitar. Sí, así Muy, es. muy bien. Me voy a dar un breve momento para leer del chat Ajá, desde Lima, Perú, nuestro querido amigo Alex Dupont, de los exalumnos de allá de Perú. Muy sí. buenas noches, hermanos salesianos de Don Bosco de México. Mi saludo y gratitud desde Lima, Perú. Gran labor. Gracias, Alex. Y tenemos aquí a Adi Rom de Coacalco. Dice, Sor, ¿cómo comprobamos que se hizo invocación y poco después hubo el milagro? Pues yo me imagino que es un poco lo que estaba diciendo, que Ajá, tiene que haber testimonio, ¿no? sí, sí. Sí, de hecho, cuando alguien viene a decir, es que Madre Antonieta me hizo un milagro, ya empiezas a escuchar y le preguntas, pero ¿usted le rezó en algún momento específico? Sí, ¿qué le rezó? O sea, tienes que preguntar todo eso para ver que verdaderamente fue una intervención del santo. Les voy a decir un detalle. Por ejemplo, una vez me dijeron de un milagro por intercesión de Madre Antonieta en Siria. Era una sor que tenía una hermana que tenía cáncer en fase terminal. Entonces la sor, con la comunidad de sores, le pide a Madre Antonieta que la cure. Y se cura. De fase terminal se cura. Pero resulta que la familia le rezó a San Charbel. Y entonces ya no puedes demostrar que fue intercesión de Madre Antonieta.
porque pudo haber sido la intercesión de San Charbel. Entonces ya no se puede proponer como milagro. Usar la palabra intercesión significa que el santo, estando con Dios, es quien le dice, vamos a hacer esto por él, ¿no? Por Sí, eso hablamos mucho de pedir la intercesión, por ejemplo, de sí, María Auxiliadora, de Don sí. Bosco, sin, en general es, bueno, pues él es el más, como decía hace rato usted, ese es el santito más milagroso. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la historia de San Judas Tadeo, que le dicen que es el santo de las causas imposibles, porque, bueno, es una historia, yo no sé qué tanto sea cierto, pero dicen que como nadie lo veneraba, pensando que era Judas Iscariote, Dios le concedió el don de ser el santo de las causas imposibles, ¿no? No, a ver, Por lo menos así se decía, ¿no? es que no es Judas Iscariote, eran dos Judas en los discípulos. Ajá. Judas Tadeo y aparte Judas Iscariote. No, no, sí, por eso. Pero Ah, lo que decían es que la gente no le judeo pensando que era el ah, Iscariote. ya, ya, Entonces, ya. que se le concedió el ser el santo de las causas perdidas, porque el que verdaderamente se acercara a él, pues era porque estaba muy desesperado y le iba a conceder el milagro. Bueno, son como estas historias, ¿no? Que se van contando, ¿no? Sí. Dice aquí, nos preguntan desde la hermana República de Tultepec, donde hay muchos cohetes para los santitos, Sí. precisamente. Dice, Sor, ¿qué procede con los milagros de Sor Antonieta? ¿En el proceso diocesano quedan registrados o no? Entendiendo que no cuentan para el proceso, es decir, los que fueron en vida, me imagino que es la Sí, pregunta. sí. Sí quedan registrados. De hecho, en las preguntas que se hacen a los testigos entran todas las virtudes que ya dijimos, lo que sabes de su vida, de su biografía, fenómenos místicos, si conoces de gracias o milagros alcanzados. Sí, también entra eso. Entonces todo queda ahí documentado. Porque también esos son fama de santidad. Ya dije, solos no son garantía de santidad, pero sí favorecen a la fama de santidad. Ujú, Sor, tenemos una máxima de Don Bosco maravillosa que dice, para nosotros la santidad consiste en estar siempre alegres. ujú, ¿Qué le diría usted a los jóvenes, hablando un poquito de lo que vamos a escuchar en las siguientes pláticas, pues por ujú, ejemplo de Carlo Acutis y que hay varios en este ciclo que ujú, estamos trabajando ahora, que es la santidad juvenil, que usted nos ha dado toda esta introducción para poder entender por qué ellos están alcanzando un grado, ¿no? ujú, A llegar al máximo que es la santidad. ¿Qué le dirían los jóvenes que podría ser como lo más recomendable, si no para ser santos, sí para emular y ujú, para parafrasear, para en vida poder llevar, sabiendo que nosotros como salesianos decimos santidad es alegría, ¿no? ¿Usted ujú. qué les diría a esta juventud, a Bueno, estos jóvenes de ahora? Dios quiere que tú seas feliz. Y Él, en Jesús, cuando Jesús vino, en sus enseñanzas nos dejó un camino de felicidad. Pero nosotros queremos buscar la felicidad en otras cosas. O sea, como que no creemos al camino de felicidad que Jesús nos propuso. Por ejemplo, Jesús dice, los últimos serán los primeros. En nuestra lógica no entra. ¿Cómo voy a ser feliz siendo el último? Es feliz el que manda, el que dice, el que, ¿verdad? Entonces, pues no le creemos a la propuesta de felicidad de Jesús. ¿Qué hicieron los santos? Confiar en esa propuesta y vivirla. Y entonces por eso los santos son las personas más felices que hay. Por eso se les dice beato. Beato quiere decir feliz, ¿no? Uh -huh. Porque
tuvieron el valor de probar ese camino de felicidad, lo experimentaron y le entraron. Entonces, cuando Don Bosco dice la santidad consiste en estar siempre alegre, no es cualquier alegría superficial o de carcajada o de vicios, sino que es la alegría profunda del encuentro con Dios y de seguir la propuesta de felicidad que Jesús te hace. ¿Sí me explico? Pero, Claro. ajá, sí. Bueno, y de hecho, mire, ya no lo voy a hacer como pregunta, lo voy a hacer como una afirmación, Ujú, una pregunta que nos habían hecho, pero la voy a transformar a afirmación. Dice, todos estamos llamados a ser santos, aunque no todos tendremos proceso de canonización, exactamente. pero es importante esta emulación, esta imitación o esta veneración. Dice, decía Jesús, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Y me Sí. parece que yo siempre que he estado en, pues cuando hemos despedido a alguien que partió a la casa de Dios, Ujú, les digo, la mejor manera de poder recordarlo es emulando lo bueno que tenía esta persona. ujú, Esa imitación es como lo mantendremos vivo. Bueno, pues pasa algo similar, creo yo, que con los santos, ¿no? ujú, Una última pregunta, Sor, que tiene que ver con Sor Antonieta. ¿Cómo ha sido su experiencia? Nosotros escuchamos que usted tiene un cargo que es vicepostuladora de las causas de canonización de Sor Antonieta. ujú. A ver, tradúzcame ese cargo así como que de manera coloquial, ¿qué es lo que usted hace y cómo ha sido ese trabajo? Bueno, o sea, soy la encargada de llevar todo este proceso, de buscar los testigos, de llevarlos a tribunal, de poner todo por escrito para demostrar sus virtudes cristianas. Bueno, pues tengo desde el 2013 en este trabajo. Eh, para mí ha sido una predilección del Señor, porque pues es un trabajo muy hermoso ir descubriendo la santidad de Sor Antonieta, una santidad muy sencilla, muy cercana, pero admirable, ¿no? Admirable porque a través de los testimonios puedo descubrir esta heroicidad de su virtud, o sea, la constancia de su amabilidad, la constancia de su caridad, la constancia que era siempre con todos, en todo momento. Entonces, pues es un compromiso también muy grande porque pues estar escuchando es así como decir, bueno, pues cuando te decides, ¿no? Tú a empezar este camino más decidido de santidad, ¿no? Pues sí lo siento una predilección del Señor, un compromiso muy grande, es un trabajo muy bonito y también se requiere mucha paciencia porque pues no es de ya lo hice y ya acabé, sino que es un proceso largo. eh, pero yo tengo la confianza en que Sor Antonieta va a llegar pronto a los altares. Tengo una secretaria que funge como notaria del proceso, ella es una laica y siempre me dice, Sor Madre Antonieta tiene todo para ser reconocida santa, solo falta que nosotros acabemos el trabajo, ¿no? Porque de verdad es muy, muy hermoso escuchar su vida de virtud. Y Yo le aunque, quiero, perdón, Sor, quiero ajá, preguntarle algo. De las personas que estamos escuchando, de la gente que va a ver pues la grabación después en Facebook, en fin, dígame muy breve, quién era Sor Antonieta. No sabemos, digamos que yo no conozco nada. mm, bueno, Sor Antonieta es una Sor alemana, pero que vino de misionera a América. Primero estuvo 30 años en Argentina, luego en Perú y luego en México. En México vivió 39 años, aquí murió, y sus últimos 29 años los vivió en Coacalco. Ella recibió una pequeña estatua de María Auxiliadora de otra sor misionera aquí en México también que se llamaba Madre Ercilia, que también tenía fama de santidad y que también alcanzaba gracias.
Cuando muere Madre Ercilia, se la da a Madre Antonieta y le dice, haz trabajar a la Virgen. Entonces Madre Antonieta empieza con esta misión de dar la bendición con la estatuita y en vida alcanzó muchísimos milagros con la bendición de María Auxiliadora y muchísimas gracias. Tanto que su fama de santidad se extendió incluso a todo el mundo. Y venían a verla de otros países, le escribían cartas, le llamaban de otros países, se tenía que hacer cita para venir a verla. Entonces su fama de santidad era por todos los milagros que alcanzaba, pero como la primera etapa es demostrar su vida de virtud, a mí me tocó descubrir que independientemente de los milagros, de verdad era una hermana que vivía las virtudes cristianas en grado heroico. Perdón, ¿de qué congregación? Salesiana, De las hijas de María hija Auxiliadora. de María Auxiliadora, Ok, sí. digo, lo pregunto porque aunque muchos, yo me estoy empapando obviamente porque he Ajá. convivido ya mucho con Sí. ustedes y con gente de ADMA, gente, ya voy entendiendo de quién era Sor Antonieta Bohm, Ujú. pero que ya nos está quedando claro pues, que era una Sor perteneciente a la congregación de la hija de María Auxiliadora, de las hijas de María Auxiliadora, y ya todo lo que usted nos acaba de decir. Sí. Perfecto. Si quieren conocer más de ella, pueden buscar en YouTube. Hay varios videos de ella, Antonieta Bon, Madre Antonieta Bon. Y cuando gusten venir a Villa Espena, aquí en Coacalco, a visitar su habitación, son bienvenidos. Muy bien, Sor. Mire, si ahorita yo le pregunto a nuestro querido José Luis, que es un amante del fútbol, sus tres mejores jugadores de todos los tiempos, no sé qué me va a contestar, pero yo creo que por ahí estaría Pelé probablemente, no sé, él me diría tres. Bueno, pues yo le voy a hacer una pregunta a usted que va a estar sabrosa y complicada. Dígame sus tres santos favoritos. Am, obviamente, Don Bosco, Madre Mazzarello y San Pablo, Muy bien. Pues de los primeros dos, creo que no tendríamos que preguntar demasiado, pero dígame, ¿por qué San Pablo? porque fue un gran misionero, Ok, un muy bien, gran con misionero. eso. Oiga, Don Bosco, bueno, basa todas sus principios, bueno, vamos, funda por San Francisco de Sales los salesianos. ¿Hay alguna santa que venerara mucho Madre Mazzarello? ¿Cómo? ¿Que Madre Mazzarello venerara a una santa? Sí, sí, o sea, como Don Bosco Ah, que empezó con los principios de esta dulzura de de San San Francisco de Francisco de Sales, ¿no? Sales. No, bueno, que yo sepa, Madre Mazzarello, a la Santísima Virgen, sí, no tenía algún otro santo así de devoción, pero obviamente el Espíritu Santo fue plasmando en ella todas las características que ella había puesto en Don Bosco para vivir este carisma salesiano. O sea, lo mismo que le dio a Don Bosco, se lo dio a Madre Mazzarello el Espíritu Santo. Ujú. Oiga, un amigo ya me volvió a decir como tres veces, pregunta eso, pregunta eso. Me voy a regresar un poquito a Sí. este proceso de canonización, nada más rápidamente, para ya pasarnos a la última parte. Eh, hay un término que se le llamaba el abogado del diablo, Mm, que era esta persona que se encargaba de echar por la borda todos los argumentos que se presentaban para que alguien fuera santo. Sin mm, embargo, no significaba que fuera una persona que estuviera del otro lado, sino que al contrario, era una persona del Vaticano, del equipo, que lo que tenía que hacer era poner las piedritas en el camino, pero para que el santo verdaderamente lo fuera, ujú. librando todos estos obstáculos. Ese término sí se acuñaba, sí existía como tal. Sí, existía, pero ya no existe, ya no se Sí, llama. sí. Ujú. Ya, Sí, ya,
pero la función continúa ahora. Para cuando analizan la documentación, hay una comisión histórica, hay una comisión teológica para ver lo de sus virtudes. Entonces son comisión histórica, comisión teológica. Cuando es milagro, hay igual comisión histórica para ver lo de los datos, comisión teológica y comisión médica. Ujú. Ok. Bueno, pues ya. O sea, realmente sí existía el término, pero Sí, bueno, vamos, lo que pasa es que yo me imagino que se lo cambiaron porque la connotación sonaba un sí, sí. poquito complicadona, ¿no? Como Sí, pero ambigua, pero sí la se función es entendía. la misma, la La función es misma, la claro. misma, sí. No es oponerse, sino que es de demostrar verdaderamente que es santo. Sí, te voy a demostrar, te voy a ayudar a Ajá, demostrarlo poniéndote todas estas condiciones que tienes que ajá, pasar. O sea, yo soy tu sinodal, sí, ¿no? ajá. Y Te soy un sinodal cuestiono férreo, sobre ¿no? esto, Que ya sí, leí toda tu tesis y te voy a preguntar sí, hasta la coma que se te exactamente, fue, ¿no? sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sor Lupita. Vamos a cerrar con esta parte que nos gusta hacer con ustedes, los que nos dan esta oportunidad de escuchar, que se llama ráfaga de ideas. Yo le digo una palabra y usted me contesta una idea. Ujú, Una palabra, dos palabritas. ¿Qué le parece? ¿Sí? ujú, sí. Bueno, pues vámonos. Juventud, La juventud está llamada a ser santa. exalumnos, Hay muchos jóvenes santos en proceso de canonización que son exalumnos. Maín, Madre Mazzarello tuvo una santidad sencilla, de vida ordinaria, sin nada de espectacular. alegría, La santidad salesiana consiste en estar siempre alegres. hijas de María Auxiliadora, La rama femenina de la familia salesiana. Sor Antonieta Bom, Hija de María Auxiliadora, que está en proceso de canonización. milagros, Milagros, condición que la iglesia... Los milagros existen. María Auxiliadora, Madre Antonieta decía que por intercesión de la Virgen podemos alcanzar todo porque Jesús no le puede negar nada a la Virgen. salesianos de Don Bosco, Pues la congregación fundada por San Juan Bosco, el santo de los jóvenes. santidad, Santidad es la vocación de todo bautizado. Don Bosco. Don Bosco, el santo de los jóvenes, no solo fue santo él, sino que tuvo una escuela de santidad. Pues muchas gracias, Sor. La verdad es que hasta se nos enchina la piel y pues me gustó mucho este comentario que nos hicieron. Tenemos que tratar de ser santos aunque no tengamos proceso de canonización. Esa es Es- como una frase muy aterrizada, ¿no? Pues muchas gracias, Sor. Vamos a continuar. Marilyn, te cedo la palabra para que continuemos y vayamos cerrando. Gracias por todo. Buenas noches a todos. Aquí continuamos. Sí, Sor, antes de entregar y hacer, bueno, hacer entrega virtual de su reconocimiento, pues agradecerle por este compartir que siempre nos abre a usted las puertas de su conocimiento, felicitarla también por este proceso que usted lleva con Sor Antonieta y de manera particular a todos los que a todos los que están presentes en Zoom y los que están presentes en Facebook, de verdad, esta parte diocesana que yo tuve la virtud de vivir esta experiencia por invitación. Incluso esta invitación estuvo en la página de Facebook y también hacer esta invitación todos los 27 que Sor Lupita nos invita al rezo del Rosario y nosotros como parte de la provincia México Sur, que somos los que tenemos que dar a conocer a Madre Antonieta porque ella está en este proceso, como Sor lo dijo, tenemos que darla a conocer. Entonces quiero cerrar esta parte diciendo esto, ¿no? Que Sor Antonieta tiene que llegar a los altares, como usted ya lo mencionó, y pues muchísimas gracias, Sor. Muchas felicidades por su gran trabajo Gracias. y en verdad, gracias. Isaac, continuamos contigo con la entrega del diploma. Gracias.
No te escuchas. No, Isaac. A ver, No. ahí no me Listo. escucho todavía. ¿Ya? Muy Sí, bien. sí. Los exalumnos de Don Bosco México Sur otorgan el presente reconocimiento a Sor Guadalupe Chávez Rodríguez, hija María Auxiliadora, vicepostuladora de la causa de canonización de la venerable Sor Antonieta Bohm, por compartir la plática Fases en los procesos de canonización dentro del ciclo Santidad Juvenil. Firman al calce Laura Georgina Ramos Perea, presidenta de la Federación Mexicana de Exalumnos de Don Bosco, y el padre Jorge Ruiz Ochoa, salesiano de Don Bosco, delegado para la familia salesiana México Sur, agosto 19, 2025, Ciudad de México. Muchas gracias, Sor. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Sor. Para finalizar, continuamos contigo, Celeste, para nuestra oración final. Claro que sí, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Sor, por sus palabras. Ha sido una plática increíble. Y bueno, vamos a hacer la oración del jubileo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad, infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despiertan en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores en semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo revive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de bienes celestiales y derrama en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para finalizar, daremos los avisos. Adelante, Rita. Claro que sí. Buenas noches a todos. Bueno, queremos compartirles que en el mes de septiembre la Inspectoría México Sur tendrá la visita del padre Joan Luis Playá, salesiano de Don Bosco, delegado mundial de la familia salesiana. Los exalumnos de Don Bosco esperamos con alegría su visita el día 21 de septiembre en la parroquia de María Auxiliadora de Ciudad de México, para lo cual les estamos solicitando su confirmación de asistencia al teléfono o al correo presente en el cartel de invitación. También los invitamos a que continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, para conocer de nuestras actividades y de estos martes de Don Bosco para que puedan seguir disfrutando. Pues agradecemos muchísimo su compañía. Nos vemos en la siguiente transmisión el día 2 de septiembre con el santo a conocer Carlo Acutis por Iván Páramo. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias y aquí seguimos. Muchas gracias a todos. Gracias, Rita. Hasta luego. Muchas gracias, Sor. Buenas Gracias, Sor noches. Lupita. Muchas gracias. Gracias. Mantener viva la receta familiar.